Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual nos piden hallar el equivalente Thevenin entre estos dos puntos A y B. Entonces, recordemos que el equivalente Thevenin consiste en todo este circuito, de alguna manera resumirlo en una fuente de tensión conectado en serie con una resistencia. A esta fuente de tensión, el voltaje de esta fuente vamos a llamarlo voltaje Thevenin. Y la resistencia vamos a llamarla resistencia Thevenin, ¿de acuerdo? Este sería nuestro equivalente Thevenin. Entonces, si nos dan un circuito y nos piden hallar el equivalente Thevenin entre estos dos puntos, lo que vamos a hacer son pasos muy sencillos. El primero es hallar el voltaje Thevenin, el voltaje entre estos dos puntos. Primero, hallar el voltaje Thevenin. Y segundo, vamos a hallar la resistencia Thevenin, que sería también la resistencia equivalente entre estos dos puntos. Entonces, lo primero es hallar el voltaje Thevenin. Tenemos que hallar el voltaje entre estos dos puntos. Podemos utilizar cualquier método de solución de circuitos, ya sea el método de nodos o el método de mallas, o incluso podría utilizar ambos métodos, tanto el método de mallas como el método de nodos. En este caso voy a utilizar el método de mallas. Entonces voy a definir la corriente para esta primera malla, voy a llamarla I1. Para esta segunda malla voy a llamarla I2 y para esta tercera malla llamaría una corriente I3. Y como vemos, tenemos entre estos dos puntos es un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? El siguiente paso, recordemos que es asignarles la polaridad a la resistencia teniendo en cuenta la convención pasiva de los signos. ¿De acuerdo? Ahora procederemos a plantear las ecuaciones. Entonces tenemos el primer elemento, que sería la fuente de tensión de 12 voltios. Entonces tendríamos para la malla 1, tendríamos menos 12 voltios. Luego, para esta resistencia de 3 ohmios, entra por el positivo, tendríamos más 3 por la corriente I1. Luego, por el siguiente elemento, que es la resistencia de 6 ohmios, tendríamos más, entra por el positivo la corriente I1, sería 6 que multiplica a la corriente I1 que entra por el positivo, y la corriente I2 entra por el negativo, sería menos I2. Como vemos, la corriente que pasa por esta resistencia está dada por la corriente I1 y la corriente I2, y esto sería igual a 0. Luego pasamos a la siguiente malla, malla 2, y como vemos tenemos una fuente de corriente, por lo tanto vamos a aplicar el concepto de supermalla y vamos a plantear la ecuación teniendo en cuenta todo este lazo. Entonces tenemos para la segunda ecuación, tenemos la corriente I2 pasa por la resistencia de 6 ohmios pero entra por el negativo, entonces sería menos 6 que multiplica a la corriente I1 que entra por el positivo, I1, menos la corriente I2 que entra por el negativo. Luego vamos por el siguiente elemento, que sería la resistencia de 3 ohmios. Sería más 3 ohmios por la corriente que pasa por esta resistencia. Y la corriente que pasa por esta resistencia, como lo habíamos mencionado, es la corriente I3, que es igual a 0. Por lo tanto, sería 3 por 0. Recuerden que la corriente es 0, puesto que aquí hay un circuito abierto. Por lo tanto, no va a circular la corriente. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la tensión entre estos dos puntos, el voltaje, sería más el voltaje Thevenin. Y así tendríamos planteado nuestra ecuación, y esto sería igual a 0. Ahora, tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, así que necesitamos una tercera ecuación. Y para ello vamos a tener en cuenta la fuente de corriente de 3 amperios. Entonces tenemos que 3 amperios, que es la fuente de corriente, va a ser igual. La corriente I2 va en el mismo sentido que la fuente, sería I2, y la corriente I3 va en sentido contrario, menos la corriente I3. La corriente I3, como vimos, es 0. Por lo tanto, 3 amperios va a ser igual a la corriente I2, es decir que la corriente I2 va a ser igual a 3 amperios. Entonces reemplazamos el valor en las ecuaciones. Entonces tenemos menos 12 más 3 por la corriente I1 más 6 por la corriente I1 menos la corriente I2, y la corriente I2 es 3 amperios, menos 3 amperios.
y esto sería igual a 0. Ahora vamos por la siguiente ecuación. Tenemos menos 6 que multiplica a la corriente I1 menos la corriente I2, y la corriente I2 es 3 amperios. Más 3 por 0, 0. Y me queda más el voltaje Thevenin. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí operamos, omitimos algunas unidades y nos queda menos 12 más 3 por la corriente I1 más 6 por I1, 6 I1. 6 por menos 3 sería menos 18 y esto sería igual a 0. Acá tendríamos menos 6 por I1 sería menos 6 I1 y menos 6 por menos 3 sería más 18 más el voltaje Thevenin y eso sería igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación y una variable. Acá tenemos una ecuación y dos variables. Necesitábamos hallar el voltaje Thevenin, así que vamos a despejar I1 de esta ecuación para luego reemplazarla en esta ecuación. Entonces nos quedaría, entonces sumamos 3I1 más 6I1 sería 9 por la corriente I1 y tenemos menos 12 menos 18 sería menos 30 y esto sería igual a 0. Despejando I1 sería igual, este menos 30 pasa al otro lado del igual como positivo, me quedaría 30 y este 9 que está multiplicando la corriente I1 pasa al otro lado de dividir, me queda sobre 9. Ahora reemplazamos el valor de la corriente I1 en esta ecuación y me quedaría menos 6 que multiplica a la corriente I1 que sería 30 sobre 9 más 18 más el voltaje Thevenin y eso sería igual a 0. Luego multiplicamos menos 6 por 30 novenos sería menos 20 más 18 más el voltaje Thevenin y esto sería igual a 0. Menos 20 más 18 sería menos 2 más el voltaje Thevenin y esto sería igual a 0. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser igual a 2 voltios. ¿De acuerdo? Este menos 2 que está negativo pasa al otro lado del igual como positivo, me queda el voltaje Thevenin, va a ser igual a 2 voltios. Ya hicimos el primer paso que es hallar el voltaje Thevenin, ahora vamos a hallar la resistencia Thevenin. Entonces, para ello vamos a redibujar este circuito. Como tenemos un circuito solamente con fuentes independientes, vamos a hacer lo siguiente. La fuente de tensión me va a quedar como un cortocircuito y la fuente de corriente como un circuito abierto. Por lo tanto, me queda el siguiente circuito. Aquí tenemos nuestro circuito redibujado. Tenemos donde estaba la fuente de 12 voltios, me queda un corto, y donde estaba la fuente de corriente me queda un circuito abierto. Por lo tanto, me queda estas resistencias y tengo que la resistencia de 3 ohmios está en paralelo con la de 6 ohmios y el resultado de esas dos quedaría en serie con la resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, tengo 3 por 6 sobre 3 más 6, que sería el resultado de estas dos resistencias en paralelo, más la resistencia en serie, que sería 3 ohmios. Y esto sería igual a 5 ohmios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestro equivalente Thevenin sería la resistencia de 5 ohmios y la fuente de tensión de 2 voltios. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro equivalente Thevenin. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo que dejo en la descripción del video o en los comentarios. Hasta la próxima.